Vamos a tener un programa súper interesante de un tema que desde hace varios años ha inquietado a muchas personas y no deja de ser inquietante por muchas razones que vamos a comentar y que la verdad pues tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de vista y bueno, como ya lo vimos o como ya lo anuncié previamente, pues es el tema del bullying. ¿Qué es el bullying? ¿Qué no es bullying? Porque ahora también de pronto a todo se le dice bullying y a lo mejor pues no es, ¿verdad? Es otra cosa. Y pues esa es una de las razones por las cuales... hola Mario, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Es una de las razones por las cuales pues pensé en trabajar este tema el día de hoy y por eso también tomé la decisión de invitar a alguien muy especial. Es una colega que ahora la van a conocer y en un momento más les cuento acerca de ella, pero que yo creo que nos va a aportar muchísimo en este tema en particular. Yo estaba pensando que, y eso también lo voy a platicar ahora con ella, pues en ejemplos que uno ve en el mundo de cosas terribles que pasan, y yo a veces tengo la duda de qué tanto es realmente que estos fenómenos de bullying, cuando llegan a ser de verdad muy agresivos, pueden provocar que una persona se quite la vida. Es decir, ¿qué es eso que a lo mejor no se dio cuenta nadie que la persona ya tenía y que el bullying fue un disparador de tomar alguna decisión negativa, como una decisión de hacerse daño a sí mismo o de dejarse someter por el otro o hasta quitarse la vida, que es lo que a veces se ha visto, ¿no? Y hay ejemplos también de personas que han sufrido muchísimo bullying y sin embargo salen adelante y logran superar esas dificultades, ¿sí? Y incluso triunfar en la vida, ¿no? Entonces ya sé que van a estar pensando ustedes en este famosísimo término de la resiliencia y quienes la tienen y quienes no, pero como que son muchas cosas las que realmente inciden en que estas conductas progresen o no, para bien o para mal. Entonces, pues eso. Y también, hola Rebe, ¿cómo estás? Qué gusto. Humberto, Guille, hola, bienvenidos. Entonces, pues creo que es un tema bien interesante, ¿no? Para platicar. Yo he oído casos tremendos de situaciones fuertes que han sucedido. Por ejemplo, recuerdo que una vez mi hermana me contaba de una amiga que le dijo que había tenido que ir de urgencia al hospital porque su hijo estaba intoxicado, y más que intoxicado, con un problema muy, muy serio de quemaduras internas, porque unos compañeros del colegio le habían vaciado su agua y en la botella del agua le habían echado cloro, que se robaron de la limpieza del colegio. Y pues imagínense, ¿no? Estuvo gravísimo, afortunadamente pudieron sacarlo adelante, pero la verdad es que son cosas ya muy fuertes y graves, ¿no? Y desde la óptica del psicoanálisis, pues se puede entender el origen de este tipo de conducta desde etapas muy tempranas de la vida, desde las condiciones naturales de cada ser humano, sus montos de agresión y sus montos de amor que a veces no están bien equilibrados y que con ciertas experiencias vividas todavía se pueden intensificar pues los montos de agresión, por ejemplo, y no es extraño que estas conductas detonen de manera muy importante en la adolescencia, porque la adolescencia es una etapa donde no solamente se está viviendo todo esto que la gente atribuye a los cambios hormonales, que sí están allí, pero también desde el punto de vista que yo propondría, pues tiene que ver con una reedición de conflictos infantiles que tienen que ver con las cosas que les digo. Yo trato de no hablar muchas cosas técnicas en este canal, pero sí este famoso conflicto edípico, ¿no? Esta duda que se tiene de querer tanto a la madre o al padre, a cualquiera de los dos, y tener que renunciar a ellos como objetos posibles de amor, como parejas. Entonces en la adolescencia eso como que se reactiva y entonces vienen muchas culpas que se transforman también en agresión que se proyecta en otros y que se saca para afuera agrediendo a otros, como para que el que esté mal sea es el otro y no yo, y cosas así, ¿no? Pero pues finalmente el hecho es que sucede y causa mucho daño. Hola, aquí no, Chava, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Y pues eso puede definitivamente pues ser un tema del que hay que saber, ¿no? Hay que saber mucho. Entonces, miren, antes de ya darle la bienvenida a Maya, que ya está por acá, les voy a platicar un poquito de ella para quienes no la conozcan, porque seguramente aquí hay personas que la conocen. Maya, aparte de colega mía y amiga queridísima de muchos años, pues tiene entre sus muchísimas credenciales el ser una psicóloga que ha integrado en el trabajo que realiza un recorrido de 25 años de psicología. Empezó como de 5 años, porque ahorita que la vean se van a dar cuenta qué chavita es. Entonces, bueno, 25 años de experiencia. Ella es especialista en la gestión de la incertidumbre. Fíjense, ahorita que estamos con toda esta mortificación por la pandemia y todo lo que está sucediendo, pues ella es experta en gestionar la incertidumbre, la vulnerabilidad, la valentía y el humor a través de las habilidades blandas y el diseño de herramientas disruptivas para ello. Ella desarrolló un programa brillante que se llama Future Mentoring, que ha sido impartido por ella en muchos lugares del mundo, en América, en Europa, en Eslovenia, y también es al igual que yo, y creo que eso fue lo que nos unió en un principio, instructora internacional certificada de la técnica de lectura de photoreading, que además somos bien poquitos en México, ¿no? Los que hacemos eso. Así que pues esa es la gran Maya, que ya en un momento se integre con nosotros para que pues la puedan conocer, quienes no la conocen, y la saluden los que sí la conocen. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, querida Melissa. Muy, muy contenta e interesada en comunicarme con la gente sobre este tema, que es más común de lo que parece. Y de verdad, muchísimas gracias. No, yo al contrario te agradezco a ti, porque además sé que estás súper ocupada. Esto lo queríamos hacer desde hace un par de programas y ella no ha podido porque trabaja muchísimo y viaja muchísimo, pero yo te lo agradezco y le dije, y ahora sí aprovecho que ya estamos juntas para comentarles, pues que va a ser prácticamente la madrina de este espacio que yo espero que crezca mucho. Ahorita está pequeño, pero va a crecer y va a crecer mucho y pues Maya va a ser un elemento importantísimo en el comienzo de esta labor y otra vez juntas, porque hemos trabajado juntas. Y Maya, pues ahora sí que yo quiero que esto sea muy, pues muy útil, muy didáctico, pero también muy divertido. Entonces, antes de empezar y pedirte que nos cuentes un poco al respecto de tu experiencia, digamos, en el tema del bullying, yo quiero comentar dos cosas importantes. Una, que una de las actividades, de las muchas actividades que hemos compartido Mayo y yo en la vida, fue en alguna ocasión dar justamente nuestra certificación de photoreading en un colegio, ¿te acuerdas? Y Perfecto. ¿Qué? hemos dado, miren, de verdad no es por presumir, pero hemos dado a magistrados, a jueces, a gente muy importante, de muchas instituciones privadas, públicas y de todo. Pero ahí en ese colegio dimos a prepa y a secundaria. En prepa, como que más o menos la libramos bien, porque además somos mamás, teníamos hijos medio de esas edades y experiencia clínica y laboral de muchos años, ¿no? Y además un programa muy bien diseñado que fuimos a impartir. Entonces estábamos dando clases en prepa, ok, sí, ya sabemos cómo son y cómo manejar el rollo. Pero cuando la semana siguiente nos tocó dar secundaria, qué desafío, ¿no, Maya? O sea, una edad terrible, salimos con dolor de cabeza, triunfamos al final porque nos fue bien, pero qué Sí. difícil, ¿no? Pero qué difícil trabajar con adolescentes y creo que ahí es donde está pues puesta la mayor parte de los casos graves de bullying que se conocen o de los que se tiene cuenta. Y la otra cosa que también la tengo que contar porque no me importa y este es nuestro espacio, fue que una ocasión tú fuiste invitada como especialista a hablar de bullying a un programa de televisión muy importante de difusión nacional y tuve la chance rara de poderte ver en el momento y me acuerdo mucho que el conductor que se supone que te entrevistaba te preguntaba pues se contestaba solo, ¿no? Y no te dejaba hablar. Y entonces él hablaba y en algún momento me encantó porque, oye, eso capaz que también podríamos calificarlo de repente si exageramos como un tipo de bullying, de no dejar hablar a la experta y invitada. Y entonces me acuerdo mucho que tú le dijiste, sí, pero a ver, permíteme mi search, porque así se llamaba, y lo agarraste de la mano y le dijiste, mira, te voy a explicar, y le tomaste la palabra y tomaste el toro por los cuernos de ese programa. Y siempre me acuerdo de eso. Entonces, ahora que vamos a hablar de bullying, no puedo dejar de recordar ese momento y esa experiencia de aquella ocasión, ¿no?
Sí, y que ahora cuando me invitas, que me dices, Maya, es que quiero que hables, porque recuerdo esa ocasión. Y bueno, regresando al tema de cuando nos tocó impartir el curso de photoreading, que como bien lo dices tú, es un súper programa que no solamente va dirigido a las habilidades lectoras, sino a que lo puedes aplicar en muchos ámbitos de tu vida. Y el desafío fue mayúsculo cuando estuvimos con los chicos, con los adolescentes de secundaria, pero yo digo que quien sabe manejar un grupo de esas características maneja cualquier grupo. Entonces creo que salimos bien libradas, no solamente bien libradas, creo que crecimos mucho como facilitadoras y bueno, también aprendimos mucho de los chicos, de sus necesidades, de aquello que a veces no hablan, no dicen. Y si bien no era un espacio terapéutico, muchos de los chicos terminaron abriéndose y contando cosas importantes para ellos. Entonces sí, yo siempre cuando doy el curso de photoreading digo las 4M, ¿no? De México, Así es. que nos certificamos en aquella ocasión, ¿no? Melissa, Margarita, Marilolis y Maya, siempre decía Sí, yo, ¿no? sí. Entonces, eres tú, para mucha gente que también ha escuchado, no sé, en Sudamérica hablar de las 4Ms que aprendimos juntas y que nos certificamos juntas y que hemos estado como renovando cada vez el programa, porque como bien lo sabes, Paul Schilling, que fue el que lo desarrolló, lo renueva siempre, o sea, siempre está Sí, como claro. evolucionando. Pues bueno, gracias por la invitación y me parece un tema sumamente importante, vital, sobre todo para los padres de familia, conocer esta información. Sí, oye, y aparte ahorita me acordé otra cosa muy padre cuando dices, ¿no? Que si han oído hablar de nosotras en el ámbito de la formación y de la capacitación a estos niveles ya de superaprendizaje, etcétera, de estas 4 M's famosas, sí, qué orgullo. También me acordé que hay una amiga en común que es también, es una psicoanalista, que yo conocí también en mi formación como psicoanalista y que curiosamente te conoció a ti en el último lugar que se me hubiera ocurrido, que podía haber esta coincidencia, y me dijo, estoy en Eslovenia y aquí está la maestra que está dando este curso que yo estoy tomando, es amiga tuya, es Maya, o sea, increíble, ¿no? Hasta Eslovenia. Fuiste a conocer a una amiga mía de acá, que somos colegas. Entonces, yo siento que sí, el mundo se vuelve como tan pequeño a veces y nos unen tantas cosas, y una de ellas es esta preocupación precisamente del tema del bullying. Entonces, pues yo creo que para entrar en materia, yo sí quisiera que tú nos cuentes desde tu experiencia, que yo sé que lo has trabajado muchísimo, cuáles serían los casos que sí podemos decir que son bullying y cuáles, o sea, en general, ¿no? ¿Cómo distinguir un verdadero bullying de esto que los chavos hacen? Porque es una edad en la que buscan identidad, quieren seguridad, y a veces seguridad equivale a estar por arriba un poco del otro, cotorrean, se hacen bromas, y cuando ya sí es bullying de veras. Exacto, sí se puede confundir fácilmente porque hay una línea como muy delgada. Ujú. Tú lo sabes, en la adolescencia, luego las formas de relacionarse y de vincularse suelen ser como juguetonas divertidas, a veces bromistas, a veces puede ser como hasta irreverentes entre ellos, irrespetuosas, por así ponerlo en términos adultos, pero que son juegos relacionales. Sí. Para mí, vaya, la diferencia es, hay tres aspectos que hacen que pueda ser una manera de relacionarse o un acoso o una intimidación, porque bullying, o sea, si lo traducimos tal cual, significa intimidación, Ujú. ¿no? Entonces es un acoso que no solamente se da en el ámbito escolar, pero la palabra bullying casi siempre se refiere al ámbito escolar, al acoso escolar. Y las características de un bullying es que son actitudes agresivas, o sea, agresión, con intención, o sea, hay una intencionalidad de lastimar al otro, Ujú. de ofender al otro, y que son repetidas, o sea, que es sistemático, ¿no? Entonces, si de pronto todos en el grupo de niños o de adolescentes se bromean entre ellos, puede ser, pero cuando agarran a uno, que en México decimos de barquito, ¿no? Que toman a uno para hacer el blanco de todas sus bromas, es entonces cuando estamos hablando de que ya la línea
se ha pasado. Y ya no es un juego relacional, sino que ya también estamos hablando de un bullying. Entonces, para mí la característica principal, y eso lo dicen todos los expertos, es actitudes agresivas con la intención de lastimar y que es sistemático. O sea, que no es nada más un día que te hice la broma y ya, sino que te hice la broma hoy, te la hago mañana y te lo hago pasado mañana. Ok. Y por ejemplo, ¿No? las características más o menos pues no sé, las que nos quieras contar primero del buleado, ¿no? Y del bully, más o menos, cuáles serían? Debe haber algún perfil, me imagino yo, ¿no? Donde recae con mayor frecuencia la conducta y la víctima, ¿no? Claro, fíjate que yo aquí, a diferencia de casi todos los autores, yo hablo de 3 actores. Ok. O sea, el que ejerce el bullying, el Sí. buleado y el grupo que acompaña al buleador, ¿sí? Porque ¿qué hay detrás de esta dinámica o qué hay detrás de este acoso contra alguien? Es un ejercicio de poder. Sí. O sea, cuando estamos hablando de bullying, que bueno, en el ámbito de las empresas se le llama moving, que más o menos es lo mismo, ¿no? Entonces, hay 3 actores. La característica principal del que bulea, del que ejerce el bullying, es imponer su poder sobre alguien o algunos, ¿no? Entonces, cuando ejerce su poder sobre uno, en realidad les está mostrando a los demás lo que yo puedo hacer contigo también. Por lo tanto, se vuelve también como un equipo de porristas o de hinchas, dirían los argentinos, que aplauden ese ejercicio de poder, esa sistemática forma de abusar de alguien, ¿no? Y por lo general, la característica principal de alguien que sufre el maltrato es alguien callado, porque pueden ser características bien diferentes Sí. por las cuales a alguien bulean. O sea, te pueden bulear porque eres bonita, o porque eres fea, Sí. o porque eres inteligente, o porque eres la menos inteligente. Te pueden bulear porque eres alta o porque eres bajita, o sea, aquí no tiene que ver, incluso hasta me decía una persona, es que bulean a mi hijo porque, o sea, mi familia o la familia tiene recursos económicos. O sea, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Pero hay una característica principal de las víctimas y que son gente, por lo general, altamente sensible, que aquí hay también un concepto muy nuevo, de lo cual se habla poco, se les llama personas paz, persona altamente sensible, o NAS, ¿no? Niños altamente sensibles. Y que tienen como característica a veces esta sensibilidad que los hace percibir como vulnerables. Y ante eso son como víctimas fácil para ejercer el poder en él y a través de ese ejercicio de poder sobre él es que se ejerce poder sobre los demás. Entonces, si te fijas, no es nada más buleado, buleador, sino que también tiene que ver con una dinámica de control de un grupo o de dominio sobre uno. Entonces, ¿qué hacen los chicos que presencian un bullying? Porque muchas veces cuando alguien ha llegado conmigo y me dice, oye, estoy sufriendo de bullying. Ok, ¿quién? No, pues en el grupo. Ok, puede ser todo el grupo. Pero en realidad, ¿quién es el que encabeza el bullying? Siempre hay una persona. Y siempre te dicen, te identifican rápidamente. Y entonces, esa persona lo que está haciendo también es diciéndole al resto, si tú no me apoyas a mí, yo voy a hacer lo mismo que hago con él, contigo. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, totalmente. Sí, eso sirve como de advertencia y un poco también esta de o estás conmigo o estás contra mí, etcétera, ¿no? Ahora, este niño o esta persona altamente sensible de la que tú hablas seguramente lo acabas de ya tocar, que también se da en la edad adulta, por ejemplo, en las empresas, pero en los niños y en los adolescentes, pues me imagino que es particularmente grave porque ellos ni siquiera han alcanzado a desarrollar un número
considerable de recursos emocionales que les permitan tolerar y manejar este tipo de situación, porque fíjate, yo a veces cuando con los pacientes, cuando hablan mucho de la nostalgia que sienten por la adolescencia, la juventud, la gente que le da un poco de ideas negativas, crecer o envejecer, por llamarlo con todas sus letras, y a mí me dicen, ay, no, es que mira, por ejemplo, ¿tú no te regresarías a esa edad cuando ves un chavo, ¿no? Que se va en la noche al antro, todo perfumado? Yo siempre digo, te lo juro, yo siempre digo, ni loca quisiera volver allá, porque si bien hubo muchas cosas padres en esa adolescencia, en esa juventud, también había esto que tú dices, esta hipersensibilidad, esta necesidad de encajar, que ahora no me importa más, ¿no? Que ahora yo ya, no que sea totalmente invulnerable a todo, pero ya no es igual, o sea, ya a mí me dicen, da igual, porque yo sé quién soy y lo que quiero en la vida. Cuando eres tan joven o tan chiquito, pues no. Entonces yo siento que ahí como que es peor, ¿no? Por supuesto, y afecta en todos los ámbitos a las víctimas, porque aquí sí estamos hablando de víctimas, ¿no? Quizá como adultos ya son juegos, Sí. Bueno, también en el ámbito de la empresa también podríamos decir que se da un ejercicio o una relación víctima-victimario, porque a veces la persona está trabajando porque realmente necesita el trabajo y comer. Entonces, si te fijas, está en una situación de vulnerabilidad. Sí. Y se han hecho estudios con gente que ha sido buleada en Estados Unidos. Se hizo un estudio con gente que fue buleada y, y con gente que ejerció el bullying. Y es súper curioso, Melissa. La gente que ha sufrido bullying, por supuesto que se acuerda, ¿no? O sea, ya pasaron 10 años, pasaron 20 años, y la gente recuerda claramente cómo fue el bullying, qué fue lo que hizo, incluso hasta las palabras. Puede recordar hasta los aromas y de pronto había el caso de una persona que le hicieron poner la cara en una popó de vaca. O sea, date cuenta de eso, dices, o sea, horrible. Entonces dice, todavía lo recuerdo, en la entrevista es, todavía recuerdo el olor, ¿no? Y la sensación de la popó de una vaca en mi cara, imagínate. Sí, no, una vivencia Y traumática total. estamos hablando de que se genera un trauma, por supuesto, pero lo más curioso es que, que se va, dentro de la investigación, van y entrevistan a los buleadores y de pronto les llevan el anuario, ya ves que en Estados Unidos son Ajá. mucho de hacer el anuario, y llegan y le dicen, oye, ¿te acuerdas de fulanito? Y ellos dicen, no, Ujú. ¿no te acuerdas de él? No, estuvo contigo, claro que no. Y es impresionante cómo también el buleador tiene esa capacidad como de desconectarse Sí. de los hechos, Ujú. ¿no? Incluso hasta negarlo y decir, no es verdad, yo nunca hice eso. Ujú. Entonces, también ahí podríamos estar hablando, y digo, tú como psicoanalista lo sabes, de ciertos rasgos narcisistas de la personalidad, ¿no? De psicopatía narcisista Sí, en la gente que bulea, en la gente que totalmente. hace, que pasa estos límites. Entonces, Exacto. también dentro de esta dinámica de buleado, buleador y el grupo que apoya, y apoya entre comillas, porque no le queda de otra, Ujú. porque también se siente vulnerable, porque también no sabe cómo defenderse, porque también, ¿no? Que sucede también en las empresas, de que de pronto apoyas al jefe, pero no porque estés de acuerdo, sino porque si no lo apoyas te corre. Ujú. Entonces también hay muchas empresas en donde hay este tipo de personalidad que se le llama buleador, pero que también raya un poquito en la psicopatía narcisista, que como característica principal, y tú lo sabes mejor que yo, es pasarte los límites, ¿no? De lo bien, de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, Claro. ese estudio era súper impactante porque ellos no se acordaban de lo que habían hecho. Y tú puedes Sí. decir, ¿cómo no te puedes acordar de lo que hiciste? No, no me acuerdo de él. No, pues Sí. mira, tú le hiciste esto, 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 esto. Y la tendencia natural de este tipo de personalidades no es verdad.
no es cierto. Ujú. Y a veces, como bien dices, se retraumatiza a la víctima cuando dices, no es verdad. Entonces, cuando se está viviendo esto en una edad temprana, porque hay casos terribles desde el kinder, y tú puedes decir, ¿cómo un niño es capaz, un niño de 5 años, es capaz de hacer cosas crueles contra otro niño, ¿no? Entonces ahí, bueno, el psicoanálisis nos puede ayudar mucho para entender como estas dinámicas, pero que se va acentuando, manifestando ya más en la primaria y sobre todo en la secundaria, como bien Exacto, dices tú. en la adolescencia ya. Dice Grupo Díaz, ¿se podría decir que el buleador es un líder negativo? Es líder, por supuesto Sí, que es un ¿no? liderazgo, está ejerciendo un liderazgo, por supuesto, y sabe cómo ejercer control y poder. Exacto. Sin embargo, es a través de medios de intimidación, a Sí. través de acoso, a través de, vaya, porque hay muchas formas de acosar a alguien. Si Dice, quieren, ahorita hablamos de sí, formas de cómo ejemplos. acosar a la gente, porque podríamos pensar que un golpe, Ah, ¿no? Ese es como la tradición, la forma tradicional de concebir un buleador, que todos los días le pega a alguien. O sea, y a veces no necesariamente es que le dé una golpiza, sino que todos los días a lo mejor llega y le da un golpe en la cabeza al niño. un Y a lo mejor le empujón. dice tonto, Ujú. o un empujón. O sea, esa es una forma de manifestar el bullying, la física. Sí. Pero hay muchas formas de acoso, ¿no? Hay muchas formas de hacer este ejercicio de poder, este sometimiento y esto que va, como bien dices, mermando la autoestima de las personas. A ver, aquí dice Diego, a mí el bullying me parece que se exagera mucho en los medios de comunicación. En muchas ocasiones el buleado y buleador cambian en esta su dinámica de poder. No sé qué es lo que Ah, decías, ¿no? eso que está diciendo es bien cierto. Vaya, la característica principal de una relación buleado-buleador y de los, yo digo, de los testigos, es el desequilibrio en el poder, ¿no? O sea, hay un desequilibrio en el poder, es uno arriba y uno abajo. Ujú. Y en muchos casos, no es siempre, Diego, en muchos casos sí se corre el riesgo de que el buleado, ¿sí? El que ha sido víctima, en ciertas circunstancias o con otras personas pase a ser buleador, Ujú. ¿sí? No es en todos los casos, porque como bien tú dijiste, hay gente que con todo y una historia de la infancia, de la adolescencia y quizá de la temprana juventud, de abuso sistemático, quizá no solamente en la escuela, sino a lo mejor hasta en su propio hogar. Sí, Es gente que sobresale y es gente que entiende perfectamente bien el sentimiento que genera ser lastimado, por lo tanto no lo hace. Pero sí se dan los casos de que pase de víctima a victimario. Por ejemplo, en la terapia de pareja, que también es el ámbito, a mí me encanta el ámbito de la pareja, en donde se juegan muchos juegos de poder, invariablemente en todas las parejas, ¿no? Porque aparte hay que gestionar muchas cosas, hay que gestionar pues la sexualidad, el dinero, la educación de los hijos, sí. la relación con las familias de origen, etcétera. Eh, el tiempo libre, ¿no? Hobbies, porque a veces puedes disfrutar de lo mismo que tu pareja, a veces no. Pero en el ámbito de la pareja se juegan muchos juegos de poder. Por ejemplo, cuando yo veo en una pareja en donde uno está arriba y el otro está abajo, y yo digo, cuidado, porque es muy fácil que este pase arriba y este abajo. No sé si me Exacto. explico. Sí, Uh totalmente, -huh. totalmente. Ahora, y fíjate qué interesante lo que dices de que te gusta trabajar con las parejas, porque sí es bien complicado, es algo que yo ya no hago, por ejemplo, lo hice algún tiempo, pero ya no, porque siento que consume pues doble de energía, ¿no? Pero qué padre que hay personas como tú que sí lo trabajan. A ver, aquí Maya nos dice también Grupo Día, lo malo es que sigue pasando mucho, pero dice, lo peor es que en muchos casos los maestros lo propician. ¿Cómo podría ser eso, que los maestros propicien que le hagan bullying a algún alumno? ¿Tú has visto eso? Tristemente se dan casos. Sí. Sí he visto
incluso maestros que hacen bullying contra por ejemplo, acuérdate lo que dije hace rato, es un comportamiento agresivo reiterado y Sí, sistemático. pues sí. Entonces, a veces hay maestros que se pueden tomar a un alumno y mofarse de él de una manera sistemática. Eso también puede generar que se abra la posibilidad de que, pues si el maestro lo hace, pues entonces nos da permiso a nosotros, porque se supone que es una figura de autoridad. Y también sucede, Melissa, también sucede. Entonces, pues estamos hablando como de la misma característica de personalidad, ¿no? O sea, tú lo sabes como psicoanalista, una personalidad con esta característica de psicopatía narcisista, su principal característica es que nunca se hacen responsables de sí mismos. Y hay una como incapacidad para asumir responsabilidad, ¿no? Y en esa no responsabilidad pareciera como que son niños, Sí. O jóvenes o adolescentes. Entonces, muchos de los comportamientos de los adultos que hacen bullying, que ejercen poder o violencia sobre alguien, intimidación sobre alguien, estás hablando de que están en una edad que no necesariamente estamos hablando de adultos. Exacto. O sea, un adulto funcional, un adulto que respeta, un adulto que pone límites, exacto, un adulto que se pone en el lugar de maestro y que ejerce su autoridad para que haya respeto y equilibrio para todos. ¿Me explico? Claro. Y fíjate, eso me lleva a este comentario otra vez, dice Diego. No digo que se inviertan los papeles literalmente, más bien que el buleado se convierte en uno de esos espectadores dejando el lugar al nuevo. O sea, lo que tú decías, en algún momento, si puede, se adhiere al grupo de, digamos, de apoyo maligno para que ahora se atoren a otro, ¿no? Y eso pasa muy seguido con organizaciones. Podemos hablar desde entrar, no sé, a un club o entrar voy a hablar un caso, entrar como a la mafia, en donde los que entran van a ser bulleados por los que entraron primero. No sé si me explico. Ajá. Entonces ya pasan a ser como de los grandes. Exacto. Entonces, sí, a veces puedes decir, únete al enemigo. Entonces, en lugar de que me bullees, me uno a ti y empiezo a hacerle bullying a alguien, y cuando yo empiezo a hacerle bullying a otro, entonces tú ya me respetas porque sabes que yo ya también puedo hacer lo mismo. Exacto. Entonces, como que medimos fuerzas. Si te fijas, es otra vez como a ver quién puede. Es como este juego de a ver quién tiene más fuerza. Es muy triste, pero sucede. Qué horror. Fíjate que yo pensaba ahorita que nos dices todo esto también, que, ok, sucede, es una cosa de poder, de imponerse sobre el otro. Las motivaciones internas e inconscientes ya, me imagino, serán muy particulares en cada caso, ¿no? Porque nos guste o no, pues también se tiene que atender al que hace el bullying. O sea, ¿qué te pasa a ti, no? ¿Por qué estás haciendo esto? Sí. Pero, a ver, por ejemplo, aquí a las personas les gustan mucho pues los ejemplos que son como muy vívidos, ¿no? Entonces yo pensaba, alguien que relató en su vida y particularmente al final de su vida en una serie que le hicieron y él aparecía, fue Juan Gabriel. Y Juan Gabriel decía que él pues sufrió muchísimo desde pequeño porque él era una persona de orientación homosexual con características de personalidad pues muy delicadas, ¿no? Se podría decir en un momento dado, y ahora también con este problema de que tantas cosas ya no se pueden decir, qué horror. Pero bueno, en esta cuestión como afeminada, delicada, etcétera, que a él la mamá no hallaba dónde meterlo. Para empezar, no lo quería, no lo aguantaba. Después, los hermanos lo golpeaban por eso, porque era delicado, porque quería cantar y no se iba a trabajar al campo, no sé qué. Pero él me encanta y siempre recurro a esta palabra que dijo, total que de chiquito no sabían qué hacer conmigo, pero cuando crecí ya no sabían qué hacer sin mí, porque se convirtió en un triunfador, en un hombre exitoso, que de hecho toda su vida también atravesó que a veces en medios públicos le hicieran burlas o bromas y ay, como Juan Gabriel, no sé qué, pero él era un triunfador. Creo que fue una persona que hizo una buena vida, que lo pasó bien. O sea, ¿cómo lo logró si no tenía un papá, no tenía una mamá que le dijera, hijo, aquí estoy para ti? ¿Cómo? ¿Cómo le hace esa gente?
Sí, y bueno, ahorita que hablabas de este ejemplo, cuando él era niño, que a veces ya tenemos que decir lo políticamente Sí, me correcto. choca. Bueno, el término, Yo no hablo sí, políticamente correcto, pero bueno, pero el término así es una persona altamente sensible. exacto. Y de hecho, vaya, hay cada vez más estudios acerca de esto, de las personas altamente sensibles, que por lo general terminan siendo artistas. Sí, O sea, tu alta sensibilidad los lleva al arte, a la música, al, no sé, al cine. Está el caso de Elton John, no sé sí, si has visto la ay, película, ¿cómo que es no? lo mismo, es un niño Sí, altamente sensible que sufre mucho acoso, violencia, sí, abuso, y esa es una de las características que yo creo que debemos de tener en cuenta los padres, sobre todo cuando detectamos a un niño altamente sensible, cómo ayudarlo a cuidar de su sensibilidad, a cuidar de su identidad, de su esencia, para que se sepa defender, o bien, como lo dijo un niño que mi hijo entró a la secundaria, a una secundaria nueva, con niños nuevos, y mi hijo entonces ya era cinta negra de taekwondo. Y bueno, creo que tú conoces a mi hijo es muy, sí, muy tranquilo, muy serio, o sea, él entró desde los 5 años al taekwondo, y el taekwondo te enseña, porque no solamente es una disciplina física, sino también hay una sí, filosofía detrás. Entonces, no es pegar patadas y darle de ajá, patadas a todo el no, mundo. no, Entonces, cuando llega este grupo, por supuesto que empezó a vivir bullying, porque pues mi hijo se llama Alberto y le encantan las matemáticas, y entonces empezaron a decirle Albert Einstein, el Wikipedia y cosas ujú, así, ¿no? Pero mi hijo dice, ma, me daba risa, o sea, ajá, pensaban que me lastimaban. Entonces, pues como no hizo efecto el bullying, porque mi hijo como que le parecía hasta divertido sí, como ellos actuaban, empezaron a hacerle bullying a un niño gordito, ujú, ¿sí? Y dice, mamá, realmente con él sí era muy, muy agresivo, ¿no? Era de golpearlo, de insultarlo. Y mi hijo me dice, mamá, yo podría defenderlo, podría llegar y darle de patadas, porque pues, es cinta negra de taekwondo, ¿no? ujú, Dice, de hecho, entre ellos un día se pelearon, entre los que hacían el bullying contra este niño que ujú, tenía sobrepeso. Dice, mamá, se peleaban así. O sea, pues mi hijo, imagínate, taekwondo de vista, se reía. Dice, o sea, yo puedo llegar y golpearlos y defender al niño, pero el niño tiene que aprender a defenderse. exacto, Y entonces le dije, bueno, o sea, porque estás preocupado por él. Dice, yo quiero hablar con él, yo no lo voy a defender. Entonces un día exacto, sale de la escuela y me dice, ma, estoy muy contento, hablé con el niño y le dije, sabes que nada de lo que ellos dicen te define, ujú, absolutamente nada. Y le dijo, yo te puedo defender, yo sé taekwondo, pero yo no te voy a defender, ¿sí? claro, Y tú vas a hacer de esto algo que te va a fortalecer. Y hasta la fecha este niño sigue siendo amigo, vaya, se cambió de escuela mi hijo, ya sabes, los cambios de la vida, ujú, pero me pareció algo muy sabio por parte de mi hijo y te digo, el bullying puede ser por cualquier situación, sí, porque muchas veces no toleramos la diferencia y también hay algo detrás de la persona que hace bullying. ujú, A veces hay un deseo también de aquello que tiene el otro. Y qué tiene aquello que no tengo yo, por decir ujú, algo. Quizá esa sensibilidad, quizá esa bondad, quizá esa templanza, ¿no? Y que eso es también importante, empezar a mirar el tema de la alta sensibilidad para fortalecer a este tipo de personas, ¿no? Y decir, no estás dañado, ni es verdad lo que te dicen, sino que lo que te define es algo más grande que aquello que los demás opinen o digan sí. de ti. Tiene que haber alguien, yo Ujú. creo, que pueda ayudar con eso, ¿no? Como en este Sí, caso tu hijo fue un maravilloso compañero y un maravilloso mentor de alguna manera que le comparte esto, es lo que también yo leía, ¿no? Con que haya alguien.
si lamentablemente no son los papás, porque a veces pasa, te digo, como en este caso que cuenta Juan Gabriel, el mismo Elton John, ahora que lo retomas efectivamente en su película, él franca y llanamente retrata a una madre que está más ocupada en otras cosas que en voltearlo a ver, ¿no? Entonces, si no es la madre, si no es el padre, alguien, tiene que haber alguien, pero también el niño o el joven habrá de hacer su trabajo y buscar por ahí esa pequeña rendija donde se pueda colar hacia un espacio de afecto, de comprensión que le ayude. O sea, porque también hay algo en cada uno, ¿no? Que te puede mover tantito hacia un sitio o hacia un lugar o hacia otro. Es difícil, pero por eso también una de las tareas que justamente hacemos ahora en esta difusión de conocimiento y de ciencia y de todo que tenemos es precisamente poderlos acercar a eso, para que sepan que hay maneras, hay con quién. Lo que decías con tu hijo, ¿por qué se extinguió el bullying contra él? Porque no hubo respuesta. Ahora sí que se extinguió como el fuego por falta de oxígeno. Pues no hay a quien le importe, no pasa nada, pero no todos tienen esa suerte. Diego pregunta otra vez, a mí me gustaría saber, uy, y tú eres experta en esto también, me gustaría saber por qué específicamente en México la principal razón del bullying es el sobrepeso y no otra característica diferente. Eh, Mira, yo creo que eh, de entrada es el poco respeto que tenemos por las diferencias, ¿no? Y el poco respeto a las diferencias tiene que ver con celebrar las diferencias, ¿no? Y sí hay una, de hecho se le llama así gordofobia, Sí. ¿no? Que parece, ya se le llama gordofobia, o sea, hay una fobia por ese, por ese cuerpo que puede ser hermoso y es hermoso, ¿no? Y que detrás de ese acoso contra las personas con unos kilitos de más, porque a veces ni siquiera tiene que ver con que tengan mucho sobrepeso, es como también su propio miedo, ¿no? A reconocer la belleza de su propio cuerpo, porque a veces puedes estar delgado, pero no necesariamente te gusta tu cuerpo, ¿no? Entonces lo pones más fácilmente en algo que se ve, ¿no? O sea, algo que se nota, porque el sobrepeso pues se ve. Entonces, Sí, puede, como el blanco perfecto, ¿no? sí. Como el blanco perfecto para atacar aquello que quizá no me gusta en mí y no tiene que ver necesariamente con el sobrepeso, Sí, con quizá no me gusta mi cuerpo, no me gusta, no me acepta, no acepto mi nariz, o sea, yo estoy de en fin, acuerdo. entonces, Yo estoy muy de acuerdo, tienes y, razón. Muy proyectivo eso, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Perdón, me acordé porque me hace todo el sentido del mundo cuando pasa una persona que según uno no tiene un cuerpazo, pero ella va feliz con unos shorts o con su playera en la playa y no anda toda escondiéndose, tapándose con la toalla, como luego a veces otras sí hacemos, y ella va feliz, a criticarla, ¿no? Y mira, y qué barbaridad, ¿y por qué se ponen eso? Y ve, se le sale acá y le pone a ella. ¿Por qué? Porque ella está más cómoda con quien es de lo que a lo mejor está el que la está criticando, tal como lo dices, ¿no? Y por eso la crítica va derechito allá, porque también se une con lo que decías hace unos minutos, de que ese otro tiene algo que yo no tengo, esa seguridad o esa confianza o esa libertad o lo que sea, ¿no? Que yo no, entonces yo lo pongo en el otro para poderlo criticar, lo que yo carezco o aquello de mí que no me gusta, ¿no? Es más fácil ponérselo al otro y decir, mira, lo tiene él, ¿no? Sí, sí, eso tiene claro, mucho sentido. claro, y que yo creo que aquí lo más importante es como lo que decía hace rato, ¿no? O sea, lo que te digan no te define. O sea, tú no eres eso que ellos dicen que eres, sino eres la versión eh, distorsionada que ellos tienen. Es como su propia mirada. Entonces, cuando trasciendes esto, que a veces los niños lo entienden, ¿eh? O sea, yo he Sí, trabajado con jovencitos sí. que entienden. Y cuando entienden eso, sale, no me gusta la palabra empoderado, porque es Ay, sí. como violencia con violencia, ¿no? Sino seguro de sí mismo y de quién Fortalecido. es, fortalecido, Ujú, exacto. ujú. Ya, a mí me gusta la palabra con toda su grandeza y dignidad como ser humano. Y entonces, ese es el mejor escudo que puedes tú tener, ¿sí? Sí, Porque los ataques van a llegar, pero el escudo no es que yo los voy a atacar, sino que
van a topar aquí y ya no van a llegar a mí. Ujú. Entonces, yo creo que lo más importante dentro de este tema es que nosotros los adultos tengamos primero el conocimiento, acercarnos a expertos desde libros y desde terapeutas, ¿no? Como tú, como yo y como mucha gente que está haciendo cosas bien interesantes. Ahorita recordé a una amiga que ojalá que algún día la entrevistes porque ella es experta en personas altamente sensibles y te puede hablar exactamente de qué pasa con la gente altamente sensible y por qué, desgraciadamente, somos blanco fácil de este tipo de personas. Ujú. Y te lo digo porque así como tú dices, yo fui víctima de abuso, de acoso o de bullying, yo también. Y tú puedes decir, bueno, pero Maya está flaca, ¿no? Por lo que sea. Entonces tú dices, que por cierto, quiero decir, un día una amiga, y porque sigue siendo mi amiga, me escribió y me dice, Maya, quiero pedirte disculpas. De verdad, de niña, yo permitía que te hicieran cosas. O sea, yo no lo hacía, pero yo pasaba a ser como el equipo de porristas de aquella persona que te hacía bullying a ti. Y le digo, ¿sabes qué? Es que aquello ya no me define tampoco. O sea, aquello que yo viví, yo no soy eso. O sea, soy la niña, que adentro de mí todavía está la niña, pero también ya la niña que ha sido como fortalecida, cuidada, mimada, muchas veces rescatada por mí como la adulta en este trabajo terapéutico, en donde curiosamente Ceci, la amiga en común, la que Sí, nos encontramos en Eslovenia, sí, Cecilia, sí. me dice, Maya, es que hay en ti una niña que todavía hay que trabajarla ahí, claro, y siempre hay que estarla cuidando, mimando, consintiendo a la chiquita, para que como adulto también tengas como esta fortaleza y también acompañar a otros, ¿no? Y saber guiar a otros y saberle enseñar a otros su propio valor. Exacto. Mira, voy a Ujú. tomar un poco también de lo que nos están platicando y aprovecho para agradecer a quienes nos han acompañado o nos están acompañando hoy. Antes de terminar, está Mariana, bueno, ya dije a Diego, Rosalía. Muchísimas gracias, Miriam, por venir, a Rebe, que ya también le hemos contestado algunas cosas que comentó. Giovanni es un encanto. Giovanni, por cierto, que también eres psicólogo, ¿verdad, Giovanni? Y tienes una revista bien padre que se llama Sublimación. Imagínate qué increíble, ¿no? Hablando Lindo. de qué hacemos, digo, como lo entienda diferentes, digamos, desde diferentes ópticas, nosotros en psicoanálisis, pues cómo hacemos, por decir algo, lo menos bonito nuestro, muy bonito, ¿no? Lo menos lindo, hacerlo muy lindo. Y me llamó la atención esta cosa que cuenta, esta anécdota, perdón, que cuenta Rebe. Ay, Eddie, también estás aquí, Ileana, Cami, gracias, como siempre. Dice Rebe, a una de mis alumnas, incluso el maestro le echó una cubetada de agua fría. La nena se dormía en la clase, es una nena con problemas de aprendizaje, la molestaban mucho, incitados por el maestro, pues la maestra estaba tarada, porque, ¿qué es eso, no? Sí, ¿No? Y aquí sí. también, Lola Pancho, aquí no, Chava, dicen, ¿sería una buena opción incluir este tema en el currículum de las primarias? ¿Qué opinan? Aquí en Estados Unidos, algunos distritos escolares lo tienen. O sea, el tema del bullying, cómo manejarlo, etcétera, como Es parte del currículum, sí, de las materias o de lo que se lleva en la escuela. la currícula. Ajá, Yo creo que sí o sí, sí, ¿verdad? Ah, y no solamente es parte del currículum, sí, sino que sería importante trabajar cada maestro con, con su niño, qué tanto fue buleado, qué tanto fue buleador también, qué tanto permitió que se acosara o se violentara a alguien, como mi amiga, ¿no? Que de pronto se disculpa conmigo. Yo creo que empezar a trabajar primero con nosotros mismos, para luego saber contener y como adulto, como lo dije hace rato, sostener a los niños y saber poner límites y saber decir, oye, no. Y creo que también es importante para los papás cuando detecten que su hijo es buleador, sí, porque a mí en la consulta nadie, ningún papá me ha llevado a un niño porque está ejerciendo bullying. exacto. Todos los niños que llegan a la consulta es porque son víctimas. Entonces yo creo que aquí dices, algo está mal. A ver, papá, no te ciegues, Sí, ve qué está haciendo tu hijo
para que a temprana edad, y tú lo sabes como psicoanalista, empiece a haber límites, contención, autoridad, ¿no? Reglas para que cuando sea un adulto este niño que ejerce bullying, pues no sea un delincuente. Y cuando Exacto. hablo de delincuencia, no solamente Grave. estoy hablando de actos como actos penales o actos que puedan llevarle a la cárcel, sino actos que mucha gente no se entera, pero que finalmente lastiman, hieren, agreden, violentan a otros. Sí, y fíjate lo que dices, la observación de los padres, que a mí eso me enoja muchísimo, que a veces hacen como que, ay, no sabía, no se dan cuenta, pero no ven que trata mal, por ejemplo, a las mascotas, ¿no? Trata mal al perrito o a cualquier animalito, le arranca las patas a las arañas, grita cosas muy fuertes, groserías, o sea, sí te puedes dar, cómo te contesta a ti incluso como padre, ¿no? ¿Dónde están ubicados sus valores? ¿Qué le conmueve? ¿Qué no le conmueve? ¿De qué se ríe cuando pasa algo en la televisión? Yo qué sé, o sea, sí se observa y sí se puede, pues, si no prevenir, por lo menos acotar y comenzar a trabajar y pues con la pena, pero no hay de otra, una buena terapia para que pueda regular esos impulsos agresivos, negativos, ver de dónde vienen y resolver el problema, porque no hay más, como tú dices. Sí, Decía Diego también sí. que en su escuela le tocó, dice hace unos años en secundaria y prepa, tuvimos unas pláticas sobre el tema, pero a esa edad creo que es complicado hablarlo en grupo, es mejor individual. O sea, fíjate, sí, ahí crear como que programas muy bien pensados en los que los chavos sí se puedan abrir, porque tiene razón, delante de los demás no se va a abrir nadie. ¿Quién se va a levantar a medio grupo a decir, a mí me hacen? Porque, pues no, o sea, habría que ver, ¿no? Cómo manejar el programa de tal forma que realmente impulse a los chicos a acercarse a alguien que los pueda ayudar y resolver, porque sí es cierto, hablarles así en grupo, pues como que no sé si baste, ¿no? Como que sería un primer paso a Sí, lo mejor para decirles, y entonces por eso si tienen algo, acérquense y hablen y digan o manden un correo para que, no, si no quieres que te vean que entraste a la oficina del orientador o yo qué sé, manda un correo y con mucho gusto armamos algo de manera que tú te sientas cómodo, en algo confidencial, en algo privado, seguro para ti, no sé, ¿no? Algo así para que se animen. sí. Sí, como lo dices, el programa tiene que estar muy bien pensado, bien dirigido. Sí, Es para adultos, de adultos para contener a los niños. ¿Me explico? exacto, sí. Eh, Porque los niños difícilmente a veces pueden entender y muchas veces en aras de solucionar una situación de bullying podemos estar generando otra, ¿no? Mira, aquí te Entonces está es bien. mandando, te manda saludos y gracias, Eddie. Dice, gracias, doctora Maya. Y estamos saludando a Betina también. Oye, Maya, Doctora, pues, ¿eh? sí. No, Fíjate me que encanta que me dice doctora. Todavía no tengo mi doctorado, pero para allá voy, amiga. bueno, en eso está, bueno, pero ella tiene maestrías y tiene muchas especialidades y muchísimas cosas. Y creadora, sobre todo es lo que yo quise destacar mucho al principio. Ella es creadora de programas y de muchas, incluso escritora, autora, ¿no? También. Entonces, por eso yo me siento muy contenta de que hayas estado acá y pues muy orgullosa de ser colega y amiga tuya. Vamos a tener que terminar ya en unos minutos porque tengo un productor que es literal el diablo. Es el diablo, me hace bullying y dice que tenemos que terminar a tiempo. También, fíjate, en esto de lo adulto que hablábamos, me acordé y quiero contarlo rapidísimo, porque hay algunas personas que vienen a ver este canal, a veces no en vivo, pero lo ven después y son muy lindos y muy leales. Y algunos me conocieron en el canal de Lupita Reyes, una súper gran periodista encantadora que me hizo el honor de tenerme unos meses allí trabajando con ella. Es el canal de Malicia. Y ahí había una persona, Maya, que sistemáticamente, como dices tú, cada programa dedicaba largos minutos de su tiempo a atacarme, pero con una dedicación, con una disciplina, con un afán largo, largo, pero además detallado. O sea, ella podía criticar desde el color que me vestí hasta si estuve muy seria porque estuve seria, si me reí porque por qué me ando riendo, si me puse lentes porque me los puse, si me los quité, ¿para qué me los ando poniendo y quitando? La distraía yo. O sea, una cosa de verdad sorprendente que
fíjate, una persona como yo también con toda una vida en terapia como paciente y conociendo estos fenómenos también desde el otro lado, desde el lado de la observación clínica y la práctica clínica, etcétera, llegó un momento en que yo decía, no me afecta, le ignoro, no. Alguna sola vez le contesté, a ver, mira, pasa tal. Cuando ya vi de qué se trataba, ya decidí ignorarla y dije, no me afecta en lo más mínimo porque yo sé a lo que vengo y por qué estoy aquí y tal. Y afortunadamente el público, la mayoría, fue muy generoso y muy amable conmigo. Pero el día que no apareció, la extrañé. Entonces dije, algo ya me movió, ¿estás de acuerdo? Porque como me di cuenta que no Sí. estaba y sentí que me hacía falta. Entonces es muy chistoso, digo, afortunadamente estamos en otro momento, ¿no? De la vida, pero sí logra uno entender un poco eso que deben sentir las personas, como tú dices, altamente sensibles o que están en edades o momentos de sus vidas de particular vulnerabilidad, el ser atacados así, ¿no? Que sí es fuerte y afecta, pero Dijiste algo bien, se sale de ahí. perdón por Dime. interrumpirte, dijiste algo bien importante que luego pasa con la gente que ha sufrido bullying por mucho tiempo, que después no sabe cómo vivir sin que alguien lo maltrate. Ajá, pues sí. Entonces, hay Sí, ahí foco, porque se forma una vocación de sufrir, ¿no? Se desarrolla una especie de vocación de exacto, sufrir o una, sí, necesidad de maltrato, una compulsión a la repetición del maltrato, porque es lo que se ha conocido está, también. es lo conocido. Entonces, no sabe establecer relaciones de equidad, no sabe establecer relaciones pues, de respeto, eh, parejas, sobre todo en el ámbito de la pareja o de amistades o de colaboradores, que estamos hablando de relaciones horizontales, Sí, no verticales, no estoy hablando de papá, mamá, sí, hijo y nieto, ¿no? De relaciones pares. Y por lo general puede jugar este rol de ponerse uno abajo, ¿no? Siempre abajo. Entonces, eso es bien importante también trabajar porque es parte del trauma, porque hay un trauma sí. en la persona que ha sido violentada, ya sea físicamente, verbalmente, psicológicamente o socialmente, o a través de redes, ¿no? Que son como las 5 formas en cómo alguien puede estar ejerciendo el bullying contra alguien o contra otra persona, perdón. Sí, oye, y para cerrar, ejemplos que yo había traído también, que, porque a la gente, te digo, le gusta mucho esto como más visual, gráfico, no sé, cuando hablaste del Elton John, lo que yo hablé de Juan Gabriel, hay una persona que es una conductora que ha estado en varios canales, que yo no la conozco personalmente ni nada, y no diría nada ni de su trabajo, ni mucho menos, pero no puedo dejar de decir, es una mujer que se llama, bueno, se conoce como Laura G., que ha sido atacada toda la vida, que porque sangrona, que porque no sé qué, que tuvo un episodio ahí medio truculento cuando estaba en Televisa con Loret de Mola, no sé qué, pero ella sigue, o sea, yo no sé cómo sea su vida personal, cómo llegue ella a su casa, si llora o no llora, pero no creo, porque lleva muchísimos años que ella todos los días se para enfrente de una cámara, hace lo que su trabajo le requiere, y yo le admiro eso, porque la atacan mucho y la han atacado por muchísimos años, pero ella no deja de hacer su trabajo y de pararse a hacer lo que tiene que hacer. Eso se me hace maravilloso. Y otro que también, pues en el medio de las cuestiones de espectáculo fue, es inevitable conocer, cuando, sobre todo estando yo en este programa de Malicia, es este periodista Jorge Carvajal, que también habla abiertamente de todo lo que vivió de pequeño por su condición homosexual y por sus características también de ser una persona muy delicada, etcétera, y cómo se creció él a todo esto, eh, y logró, hoy tiene un canal muy exitoso, por ejemplo, es una persona muy querida por muchos y que tiene una vida y que quiere mucho a sus padres, la madre ya murió, pero se quisieron mucho, y cómo logran, ¿no? Salir de todo ese ataque y no se someten por los demás. Y una última que recordé, y esa es la que más quise dejar al final porque me gusta mucho lo que habló, es una persona que se llama Alejandra Bogue. Ella es una actriz, me parece que es transexual, no sé si es transgénero o no, porque ya ves que ahora hay tantas variantes, ¿no? En las orientaciones de la sexualidad humana, pero bueno, ella es una actriz, bailarina, que ha hecho muchas cosas en comedia, pero también en teatro clásico y ballet, etcétera.
Y recuerdo en una entrevista que le hicieron cuando le preguntaron, bueno, pero tú cómo viviste esa transición también de una identidad masculina a una identidad femenina, que podemos estar de acuerdo o no, explicarlo, entender como sea, pero los hechos son esos. Cómo le hiciste para sobrevivir en un mundo que ataca tanto la diferencia, como decías tú? Y ella contestó, bueno, una de las cosas que más me han ayudado es que yo tengo una madre que me quiere mucho y que daría la vida por mí. Y eso fue lo que me ayudó y me sostuvo durante sobre todo mis primeros años. Me parece maravilloso. Mira, yo creo que se resume, todo lo que estamos hablando se resume en esta frase, en esto que acabas de decir. Los jóvenes de ahora no están viviendo tiempos fáciles. Es muy complicado lo que les está tocando vivir a los generación X y generación millennial Sí. y los centennial. Y muchos de ellos, a mí me está pasando en la consulta, están teniendo un problema y se están planteando preguntas importantes en la vida. O sea, están yendo más allá de las cuestiones monetarias, que voy a estudiar, en qué voy a trabajar, si me voy a comprar un coche o no, ya no les importa todo eso. Por una parte eso lo celebro. La mayoría de ellos ya están preguntándose qué estoy haciendo, para qué sentido tiene la vida, etcétera. Y a veces podemos llamarle que están viviendo o transitando una crisis existencial o espiritual, ¿no? Que viene siendo lo mismo. El asunto, para mí, más importante es que haya gente que les sostenga, porque muchas veces yo lo hago como una metáfora, como si estuvieran caminando por la cuerda floja, ya sabes, equilibrista, Sí. pero a veces no hay una red que sostenga en el momento de que puede caer, porque la verdad las tentaciones, el acoso, la violencia a la que están sometidos en redes sociales, etcétera, Sí. hace que puedan caer. Y a veces no hay esta red de contención que se supone nosotros, los adultos, los padres, los que formamos, los maestros, deberíamos de tejerla. Y muchas veces no tejemos esa red que sostiene al chavo cuando se cae, porque estamos igual o peor de confundidos y también con nuestras crisis existenciales. Entonces la invitación sería a trabajar con nosotros mismos, fortalecer para saber sostener también a los chavos en en esto que les está tocando vivir, ¿no? De pronto, no sé si alguien vio, vamos a terminar ya, la serie está Las 13 razones para, ¿no? En donde pues habla precisamente del abuso sistemático. Quizá nosotros lo vemos y dices, no, ninguna de las 13 razones justifican lo que hizo la chica. Lo que sí es que los papás estaban muy ausentes, aun cuando la amaban mucho a la hija, y para mí eran unos papás, unos papás que funcionaban como adultos, que contenían como adultos, pero quizás no sabían lo que estaba pasando con su hija. Y eso creo que es bien importante, documentarnos como padres de familia, como maestros, como formadores, acerca del bullying, acerca de la alta sensibilidad y sus características, acerca de también estas características propias de los buleadores, ¿no? Que podríamos hablar rasgos narcisistas, para que el hijo sepa que nada de lo que afuera le pase o le digan le define, sino que lo que le define es lo que él quiera construir de sí mismo, y que cuente con ese apoyo, ¿no? Como Alejandra Bogue, que me encanta, ¿no? ¿Verdad? La ubico ahí en el equipo de Horacio. Exactamente. De Horacio Villalobos, que hacían cosas geniales, irreverentes y quizá para mucha gente escandalosas. Pero bueno, esa frase de siempre tuve una mamá que me sostuvo, que me quiso, que me aceptó, que me miró y me respetó. Y yo creo que eso es la tarea que tenemos que hacer como padres, como, no sé, como psicólogos, terapeutas, etcétera. Maestros. Maestros. Exacto. Me encanta, Maya. Pues creo Sí. que esto da para más. Ojalá que no sea la única ocasión. Ya veremos qué más podemos hacer juntas. Me ha dado un gusto muy grande tenerte aquí. Guille, gracias por venir, muchas gracias. A todos los que nos han hecho favor de acompañarnos y los que nos van a ver en repetición, porque mucha gente no nos puede ver en vivo, pero nos ven muchos en repetición. Les agradezco mucho a los que acaban de llegar. Mira, te está saludando Sistema Ceci. Hola, Maya, dice. Sí, desde Argentina, un beso. Ah, mira. Oye, ¿puedo
anunciar algo. Pero por supuesto, lo que tú quieras, adelante. Voy a impartir el séptimo seminario internacional de Future Mentoring virtual y el 34 en su historia. Es el programa que presenté en Eslovenia, en España, en Sudamérica, allá en el CESI, justo en sistemas. Un beso a mi querido argentino. Ay, me quedé con ganas, me quedé con un vuelo. Espero que ya la pandemia pase y nos deje volar y reencontrarnos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la invitación, querida, y a ver cuándo nos reunimos para seguir fotoleyendo o fotoenseñando. Claro que sí, Maya, te agradezco mucho, ya te dije la supermadrina del programa, que esperemos que crezca mucho y ya estaremos de vuelta juntas trabajando en algo por acá. Oye, o donde sea. Decía John Grinder cuando trabajaba con él, sí, que yo soy amuleto de buena suerte. Y yo me lo creí. Ay, súper, pues a ver, vamos a ver, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno. Te abrazo, como siempre, con todo el amor. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y pues nos vemos la próxima semana. Un besito. Bye. Oh.